Gracias por continuar con nosotros y como habíamos anticipado en el bloque anterior, vamos a discutir en esta segunda entrevista la declaración que hace la magistrada Dina Ochoa de la Corte de Constitucionalidad que denuncia a los otros 4 magistrados de negar la publicación de sus votos razonados. Esta es una práctica que se ha venido dando en la Corte de Constitucionalidad cuando conviene hacer este tipo de retardos en cuanto a la publicación de los votos razonados. Eso es lo que vamos a discutir con 2 expertos, ya amigos de la casa. Bienvenidos a ambos, el doctor Denis Cuese, doctor en Derecho, y el licenciado Freddy Sánchez, analista en temas legales. A ambos el agradecimiento por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Doctor Cuese, pues para hablar un poco acerca de qué origina, digamos, este conflicto entre la magistrada Dina Ochoa y el resto de magistrados, y si es correcto, pues este tema de no publicar los votos razonados. Claro, en efecto, buenas noches, muchas gracias. En efecto, la magistrada Dina Ochoa tiene toda la razón al venir y hacer público este acto, toda vez que se debe tomar en consideración que todos los actos de la administración pública deben de ser públicos. Ahí existe un principio que se llama principio de publicidad, y lo que realmente a ella le molesta es que en efecto tiene su resolución o su voto razonado, tiene muchos efectos que tocan el fondo de dicha resolución, porque ella menciona allí, primero, que la Corte de Constitucionalidad vino y se excedió en sus funciones al venir y haber otorgado un amparo, poniendo temas, amparando temas que no fueron solicitados, es decir, protegiendo agravios que nunca se habían reclamado, toda vez que el juez puede resolver todo aquello que se le solicita que resuelva. En este caso ellos vinieron y se extralimitaron en sus funciones, no obstante ella lo hace ver. Después el Congreso de la República viene y solicita que se le aclare y se le amplíe la resolución, porque la resolución establecía que se protege y se previene que sigan cometiendo actos de este tipo, pero ¿actos de qué tipo? Se debe tomar en consideración una circunstancia. El único ente que puede legislar en Guatemala es el Congreso de la República, y es por mandato constitucional. Y la Corte de Constitucionalidad solo está para que se respete lo que la Constitución Política de la República establece. Entonces esta es la molestia de la magistrada Dina Ochoa, porque está diciendo, bueno, se está irrespetando la Constitución Política de la República, no obstante me están poniendo a mí, digámoslo vulgarmente, en el combo también, como que yo también estuviese irrespetando esa Constitución Política de la República. Si yo tengo mi voto razonado, enséñenle al pueblo de Guatemala las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con los demás magistrados, porque se está violando la Constitución Política de la República y se le está privando de esa obligación, porque no es solo un derecho, es una obligación que tiene el Congreso de la República de legislar, es decir, de crear esas leyes. E incluso esto va también para el organismo ejecutivo, porque está vedando de acciones que le competen única y exclusivamente al presidente de la República, y le está diciendo, usted no puede realizar actos respecto de esta normativa. ¿Qué contiene la normativa? La normativa solo tiene el tema de fiscalización. A las ONGs no es un daño per se. Ahora, licenciado Sánchez, ¿cuál es el efecto de un voto razonado? ¿Retarda la entrada en vigencia de un decreto, de una sentencia, o puede cambiar el contenido de la sentencia? Ilústrenos cuál es el efecto práctico de un voto razonado. Sí, un voto razonado o disidente, como lo expresó la magistrada Dina Ochoa, muchas veces acá siempre hay, digamos, conflictos, ¿verdad?, de intereses jurídicos, por supuesto, al emitir una resolución de esa naturaleza. Mi tema va explícitamente a que también yo estoy de acuerdo, especialmente en que la Corte de Constitucionalidad ha invadido, ha desnaturalizado especialmente el proceso legislativo. Y tiene razón, pues, mi compañero acá, el doctor Denis, cuando establece de que dentro del amparo solicitado por las organizaciones civiles,
se determinó una cosa, y especialmente cuando vamos al análisis de la Corte de Constitucionalidad en la aclaración, se determina específicamente que sí, el proceso legislativo tiene varios aspectos, ¿verdad? Desarrolla la aprobación, la sanción, la promulgación, la publicación y como consecuencia la vigencia. Si tiene varios aspectos, entonces dentro del análisis entra especialmente el tema es cuál es el que se va a atacar, la aprobación como tal o los demás efectos legales que como consecuencia del amparo o la tutela interina otorgada por la Corte de Constitucionalidad efectivamente se dio. Yo considero también que es importante manifestarle a la población que el tema de la transparencia de los actos, especialmente en la Corte de Constitucionalidad, porque se determina que es una parte importante para la defensa del orden constitucional. Este tema, especialmente los votos razonados, son importantes también, porque nosotros como profesionales, cuando se nos otorga un voto razonado, especialmente en algún tribunal de sentencia, pues nosotros nos apegamos a él porque consideramos que está, pues de nuestra parte, está profiriendo una verdad que a juicio especialmente del tribunal, que razonó uno de los votos, en el caso de los tres, determinó los aspectos a considerar. Sin embargo, cuando hablamos de la Corte de Constitucionalidad, esto pues al final de cuentas ya tiene una tutela interina, ¿no? Ya tiene efectos positivos el amparo provisional otorgado, la aclaración que ya se efectuó, más no la ampliación, porque en este tema de la ampliación, pues la Corte de Constitucionalidad tampoco no quiso dar su brazo a torcer, por así decirlo, sino que aclaró el tema especialmente del proceso legislativo y la magistrada con su voto razonado también determina que ese proceso legislativo en anteriores oportunidades han habido expedientes de la Corte de Constitucionalidad en donde no ha entrado al proceso legislativo. Simplemente ¿por qué? Porque desde el momento de la emisión de una ley lo que se considera es la inconstitucionalidad, pero el amparo como consecuencia, entonces nosotros nos sorprendemos hoy porque al observar como ciudadanos guatemaltecos que la Corte de Constitucionalidad está actuando de esta manera, entonces nosotros decimos, como ciudadanos guatemaltecos, la Corte se extralimita en sus facultades, porque la facultad de la Corte no es amparar actos devenidos de un poder independiente, dígase, Congreso de la República. Ahora bien, doctor Cuesi, entonces están los magistrados obligados a publicar sus votos razonados y por otro lado tendrían algún tipo de responsabilidad legal, por ejemplo, de no hacerlo. Sí. De hecho, toda resolución, tenemos que tomar en consideración y volver al tema, todo acto de cualquier funcionario del Estado debe ser público y debe ser transparente. El hecho de no transparentarlo, de no hacerlo público, incurre en un tipo penal que es el incumplimiento de deberes, porque como funcionario público estoy obligado a venir y enseñarle al pueblo de Guatemala todas las resoluciones o todos los actos que realizo en el ejercicio de mi cargo, pero en este tema en específico son cuestiones que se han aislado del derecho propiamente, no obstante que la Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de brindar seguridad jurídica, que es que la población pueda confiar, pueda estar tranquila porque sabe que lo que las normas establecen, eso es lo que va a suceder. Brindar esa tutela judicial efectiva, brindar esa protección de la legislación guatemalteca y en este caso la norma constitucional, porque están llamados a defender la constitución política de la República. No obstante, ellos en sí mismos están vedando ese derecho a todas aquellas personas que están acudiendo a él. En este caso, el Congreso de la República, cuando le solicita una aclaración y una ampliación, ellos vienen, hacen la aclaración, pero deniegan la ampliación, negándole con ello ese derecho que tiene de petición cualquier persona y que todas nuestras peticiones deban ser resueltas conforme a derecho. Y creo que esa fue la mayor molestia de la magistrada Dina Ochoa en decir, miren, les están pidiendo que amplíen un tema porque efectivamente es un tema que se debe de ampliar para que ustedes puedan fundamentar y decir, como decía mi antecesor, cuál es la función que ustedes están limitando.
porque ustedes no pueden limitar al Congreso de la República a que cumpla el mandato constitucional, que es legislar, pero amplíenles y díganles por qué ustedes sí pueden limitar ese mandato constitucional al Congreso de la República de legislar. Eso les dijo la magistrada a sus 4 colegas magistrados. Ahora, licenciado Sánchez, llama la atención la actitud de la magistrada Dina Ochoa, puesto que cuando ella fue presidente, en el año 2018, presidente de la Corte de Constitucionalidad, un voto razonado de ella precisamente retrasó la notificación al Ejecutivo de que se permitía el ingreso de Iván Velázquez en su momento. Y fue bastante debatido en la sociedad guatemalteca el por qué la magistrada presidente justificaba que estaba trabajando su voto razonado con su equipo jurídico, y esto retrasó al punto que el Procurador de Derechos Humanos tuvo que apersonarse para darle seguimiento a qué estaba pasando con el manejo retardatario de ese voto razonado, porque ahora estamos totalmente a la inversa con la misma magistrada y con el uso del voto razonado. Yo considero, haciendo pues un análisis especialmente de los temas del amparo, los cuales pues la Corte de Constitucionalidad en este quinquenio, vamos para 4 años, estamos a 1 año para cambiar nuevamente de Corte en el año 2021. Sí considero especialmente que la Corte de Constitucionalidad como tal, y especialmente en el tema de los votos razonados, esa exigencia de la inmediatez, pues claro, es importante porque al final de cuentas es una publicación también que se debe realizar. En el caso que acontece hoy, pues es un caso totalmente distinto, ¿verdad? Como lo decimos, hay, digamos, intereses en juego, la propia magistrada lo determina, que las características del voto razonado son exclusivamente legales, exclusivamente jurídicas. Ella indica ahí de que, digamos, en relación especialmente a sus pares, que pudieron haber emitido un voto eminentemente político. Claro, la Corte de Constitucionalidad tiene esa amplitud, no solo para conocer en el ámbito jurídico, sino que también en el ámbito político. Claro, sin salirse especialmente de la esfera jurídica, ¿verdad? Que ese es, digamos, por así decirlo, es donde nosotros consideramos que la Corte de Constitucionalidad, con todo respeto, como institución, en esta parte de su proceso, se ha extralimitado en sus funciones, ¿verdad? Y esa extralimitación deviene especialmente porque considero que se ha mal utilizado la acción de amparo. Y al ser mal utilizada, entonces hoy se utiliza de manera anómala también, de forma desnaturalizada en el proceso legislativo. Y no es la única ocasión, porque también se utilizó en aquella amnistía que se proponía por parte del Congreso de la República en relación a una ley de reconciliación. En ese tema, pues, hay aristas, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho también que ese tema es, pues, digamos, un poquito delicado, ¿verdad? Y yo considero que es un tema a tratarse, de que sí tiene la posibilidad también de invadir especialmente la potestad legislativa. En este caso, nuevamente volvemos a quedar con pena, porque hace más o menos 2 años ustedes invitaron a uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y él decía, hay demasiados amparos tramitándose, pero muy pocas inconstitucionalidades, pero realmente las inconstitucionalidades devienen de la publicación muchas veces de los reglamentos, de las leyes, pero si no dejan especialmente atacar de inconstitucionalidad, ¿qué se va a presentar en la Corte? Más que solo amparos, ¿verdad? Realmente hoy los amparos, me imagino, con todo respeto, la Corte ha de estar llena de amparos, por lo mismo, porque se ha mal utilizado, se ha desnaturalizado la institución del amparo, y como consecuencia la inconstitucionalidad no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se deja la potestad legislativa a que cumpla con su obligación de emitir una ley. Ahora bien, doctor, pues si comparte usted este criterio de que la CC, pues de cierta forma se ha extralimitado en sus funciones y desviado un poco de su función esencial, por ejemplo, de la defensa de la Constitución. En efecto, no se desvía un poco. Me atrevo a decir, con el respeto que tienen todos los guatemaltecos, la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus funciones
específicamente esta Corte, y tenemos el ejemplo cuando la Corte Suprema de Justicia viene y establece que se debería quitar el antejuicio de los magistrados, y ellos vienen y se autoamparan. O sea, es una cuestión que es prohibición. Uno no puede ser juez y parte dentro de un proceso. Entonces, veamos ahí si se ha extralimitado en las funciones. Veamos el trámite del amparo respecto al comisionado Iván Velázquez. Le dieron al organismo ejecutivo el plazo de 8 horas para que se pronunciara respecto del informe que debía de enviar a la Corte de Constitucionalidad. 1 hora y media después están haciendo una conferencia de prensa donde vienen y otorgan el amparo. Pero entonces, ¿en dónde queda la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad? ¿En dónde queda esa confianza que nosotros los guatemaltecos podemos tener en la Corte de Constitucionalidad, sabiendo que va a cumplir y va a hacer cumplir las leyes establecidas con anterioridad? Realmente se han extralimitado en sus funciones, y es un buen momento para que vengan y recapitulen y que determinen de que no pueden venir y hacer uso de un poder de forma abusiva, porque realmente no tienen un control que venga y los detenga, porque ante las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad nosotros solo podemos invocar el recurso de aclaración y ampliación, más nada. Debemos de acudir entonces a organismos internacionales si no estamos de acuerdo con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. No obstante, ellos están llamados a defender los derechos humanos, y específicamente ante esta última resolución que emitieron. ¿Qué buscaba esta resolución? Venir y transparentar no solamente los actos de funcionarios públicos, también transparentar los actos que realizan las ONGs, venir y poder fiscalizarlas, que no está de más realizar actos transparentes. No se le encuentra el por qué venir y amparar a unas personas por actos que deben de ser transparentes, y todas las personas o todos los habitantes de Guatemala deben actuar con completa transparencia. Ahora, licenciado Sánchez, ¿cuál es el uso práctico del voto disidente o del voto razonado? ¿De qué sirve? ¿Tiene la capacidad de cambiar la sentencia? ¿Cuál es el uso del voto razonado en términos prácticos para la sociedad, no solo para proteger al que lo emite a la hora de que haya una judicialización por la sentencia establecida? Bueno, si hablamos, por ejemplo, primero tendríamos que establecer los límites al poder, ¿verdad? En este caso, ya lo hemos dicho, consideramos que la Corte de Constitucionalidad se extralimitó. Al extralimitarse hay 4 votos que como consecuencia amparan interinamente la protección de los efectos positivos del otorgamiento de este amparo provisional. Si habláramos a futuro, por ejemplo, de temas de esta naturaleza, por ejemplo, de que trajera o trayera a cuenta especialmente una decisión, digamos, penal en relación a este tipo de temas, pues seguramente el voto razonado determina que no participó o no está de acuerdo especialmente con y que se apartó especialmente la naturaleza de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad. Emitió un voto disidente, quiere decir que efectivamente, tal y como lo dice el propio nombre, es un voto que a la vez de ser disidente expresa con fundamentos, con motivación, cuáles a criterio especialmente de la magistrada, pues no está de acuerdo con sus pares. Esto quiere decir con los demás magistrados que han emitido el voto o la protección interina especialmente al amparo provisional otorgado en este momento. Lo que no estoy de acuerdo es cómo la Corte de Constitucionalidad en un amparo provisional todavía determina aclaraciones y ampliaciones. O sea, ¿a dónde estamos llegando cuando la Corte de Constitucionalidad solicita de manera directa en cada resolución que emite que los jueces deben de motivar y fundamentar sus resoluciones? ¿Hacia dónde vamos cuando la propia Corte de Constitucionalidad emite un amparo provisional con efectos
interinos relacionados especialmente a que posteriormente las instituciones, dígase Congreso de la República, le solicita una aclaración y ampliación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Realmente deben de ser amplios en la protección interina, deben de señalar con claridad, con precisión, qué actos son los que afectan, derivado de la motivación especialmente del amparo que se haya instruido. Por eso lo dice la magistrada también en su voto, y yo estoy de acuerdo también con ese voto, porque dice ella, bueno, si divide el proceso legislativo la Corte de Constitucionalidad, desde el momento de su aprobación, sanción, aprobación, publicación y vigencia, ¿qué es lo que se está atacando? La aprobación, la cual se dio el día 11, ¿verdad? 11 de febrero, del decreto 4-2020, o como consecuencia, ataca la sanción, ataca la aprobación, la publicación o la vigencia de la ley. Entonces, necesariamente, mi criterio es que sí, pues ella se aparta de la resolución conjunta de sus pares y como consecuencia, pues decide de manera individual en el voto disidente y transcribe también su propia motivación y fundamentación para no otorgar ese efecto interino. Pues a ambos el agradecimiento por habernos Gracias. acompañado y aclarado las aristas de esta disputa que se da en el seno de la Corte de Constitucionalidad, que tiene un año aún para seguir definiendo la agenda noticiosa de este país. María Inés, buenas noches. Feliz noche, Cristian. Un gusto. Vamos entonces hacia el fin de semana y le invitamos a usted a que se siga informando con Noticieros de Canal Antigua el domingo, seguramente con nuevas entrevistas de su interés. Muy buenas noches.